un agradecimiento a las personas que nos han hecho el favor de invitarnos en esta semana de actividades culturales, académicas y de investigación. En esta ocasión vamos a tratar un tema, por mi parte muy breve, que es un panorama general acerca de la psicología clínica. Yo sé que a ustedes su campo es la psicología educativa, evidentemente, pero quisimos tocar este punto de la psicología clínica, sobre todo por lo que vamos a presentar posteriormente a la plática que yo tenga con ustedes. En esta ocasión me acompañan dos psicólogos egresados de esta institución, el psicólogo Juan Carlos Mendoza y el psicólogo Ricardo Torres. Son egresados de aquí de la universidad, ¿sí? Son excompañeros de ustedes, pero ellos ya están ejerciendo su trabajo, su práctica profesional en el área educativa con altos componentes clínicos. Entonces ellos nos van a venir a presentar dos casos de éxito, dos casos reales, no de libro, sino casos reales. Casos reales desde el momento en que el paciente llega con ellos, desde el momento en que ellos los diagnostican, elaboran la historia clínica, aplican las pruebas psicológicas, elaboran un proyecto de intervención, hasta que salen precisamente de la terapia estos dos niños. Son casos reales que quisimos en esta ocasión presentárselos a ustedes para que vean cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje que están ustedes llevando en su proceso de formación tiene que ver mucho con la parte de la psicología clínica. Entonces, les decía, mi intervención es muy breve porque básicamente le voy a dar la palabra a ellos dos para que ellos continúen con esta plática que me parece puede resultar muy interesante, sobre todo si nosotros tratamos de verle ese lado clínico, ese lado educativo a un trabajo de esta naturaleza. En primer lugar, vamos a empezar a hablar acerca de la psicología clínica. Como todos ustedes saben, la psicología emana del griego psique, que es sinónimo de alma, y logia, que puede traducirse como estudio de. En este caso, cuando nosotros hablamos de clínica, procede del griego kline, que es equivalente a cama, ¿sí? Esta palabra griega. Pero ¿de qué se encarga la psicología clínica? La psicología clínica se encarga de la investigación, de la evaluación, del diagnóstico, del pronóstico, del tratamiento, de la rehabilitación y de la prevención de las cuestiones que afectan a la salud mental. A eso se refiere principalmente la psicología clínica. La psicología clínica es una rama de la psicología que atiende las condiciones que pueden generar malestar o sufrimiento en las personas, principalmente. Hay dos aspectos importantes que trabaja la psicología clínica y que, digamos, son herramientas que ella utiliza. Uno de ellos es la psicoterapia y la otra es el asesoramiento psicológico, que son dos de las principales prácticas de esta disciplina. Los orígenes de la psicología clínica se remontan al año de 1896, de la mano de un teórico llamado Ligner Widmer. Él es el que empieza a trabajar toda esta parte de la psicología clínica. A través de las sesiones que hemos tenido a lo largo de los semestres, ha habido una preocupación por parte de algunos de ustedes, sobre todo cuando hemos platicado en corto con muchos de ustedes,
cuando dicen que les hubiera interesado mucho haber tomado la especialidad de psicología clínica. Y se piensa que hay un divorcio entre la psicología clínica y la psicología educativa. Y vamos a ver, a través de estos comentarios que les voy a hacer, en qué momento hay una especie de vínculo entre la psicología clínica y la psicología educativa. Ustedes, aún siendo psicólogos educativos, no están desligados de la parte clínica, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante en los comentarios que vamos a ir señalando. Durante las primeras décadas del siglo XX, la psicología clínica se centró principalmente en la evaluación psicológica. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando los esfuerzos se encaminaron hacia el tratamiento de los pacientes, principalmente. Ahora bien, vamos a ver una distinción que hay entre la psicología clínica y la psiquiatría. La psicología clínica tiene principalmente 4 orientaciones teóricas importantes, teóricas primarias. Por un lado, tenemos una orientación psicodinámica, por otro lado, tenemos una orientación humanista, tenemos una orientación cognitiva y tenemos una orientación de la terapia familiar. El psiquiatra, principalmente, ustedes saben, es un médico con especialidad en psiquiatría. Por lo tanto, el psiquiatra da medicamentos, ¿sí?, para el tratamiento de los pacientes, no el psicólogo, aunque ya existen en algunos países que se está formando al psicólogo dentro del campo de la farmacología o de la psicofarmacología, y ya hay algunos psicólogos que están dando medicamentos. Todavía no es el caso de México, aunque algunas instituciones donde se está dando psicología clínica ya están llevando la materia de psicofarmacología, y probablemente en un futuro también el psicólogo pueda ya dar medicamentos. Pero ¿qué síntomas psicológicos atiende principalmente el psicólogo clínico? Bueno, son varios los tratamientos o trastornos que atiende el psicólogo clínico. Uno de ellos son los famosos trastornos psicosomáticos. Estos trastornos psicosomáticos son cuando el problema es más psicológico que orgánico, como pueden ser problemas relacionados con el acné, relacionados con la dermatitis, con la urticaria, con el asma, con las alergias, con la cefalea, con la migraña, con desórdenes menstruales, con la taquicardia, con las náuseas, con los vómitos, con la falta de aire, etc. Esos son trastornos de índole psicosomático. Tenemos también trastornos llamados psíquicos. Estos trastornos psíquicos, como la sensación de temor o las preocupaciones infundadas. Tenemos también los trastornos de origen conductual, trastornos como la inquietud motora, la irritabilidad, las perturbaciones del sueño, entre otras. Algunos otros padecimientos que son atendidos por el psicólogo clínico, como son algunos estados de depresión, el estrés, las fobias, el pánico, problemas de pareja, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, agresividad, desórdenes emocionales, trastornos del estado de ánimo, trastornos del carácter, ansiedad, problemas de identidad, problemas de personalidad, entre otros. Son algunos de los padecimientos que son tratados por el psicólogo clínico. Pero ¿cómo es la intervención de un psicólogo clínico? Bueno, básicamente es a través de la psicoterapia, ¿sí? Son tratamientos basados en el registro de diarios, en programas de seguimiento telefónico, en el llenado de cuadernos de trabajo, en el refuerzo de la conducta,
en los sistemas de retroalimentación y en algunos otros, por ejemplo. Al respecto, y como una de las herramientas principales que utiliza el psicólogo clínico, tenemos a la psicoterapia. ¿Pero qué es la psicoterapia? La psicoterapia se refiere a un modelo de intervención clínica estructurado donde el agente de intervención es psicológico, principalmente. Nosotros sabemos que dentro de la psicología clínica, un adecuado diagnóstico y una ética profesional son la guía que tiene el psicólogo clínico para determinar qué tipo de psicoterapia es la mejor para cada caso individual. La formación del psicólogo clínico depende de las diferentes instituciones. Hay instituciones que llevan 5 años, o mejor dicho, 5 semestres, 6 semestres de psicología general, y posteriormente son los semestres de especialización, ya sea en el área clínica o en el área social, en el área educativa o en el área laboral. Es recomendable que el psicólogo clínico posteriormente, después de haber cursado su licenciatura, opte por un posgrado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, posgrados en psicología clínica, especialmente, y posteriormente tenemos el doctorado en psicología profunda, que es ya la parte, digamos, más de mayor trascendencia, digamos, en el campo de la psicología clínica. Aquí tendríamos que hacer algunas precisiones importantes para poder aclarar mejor esta parte de la psicología clínica. La psicología clínica es la ciencia del comportamiento humano que estudia la conducta normal y anormal. El psicólogo clínico se dedica principalmente a la valoración, al diagnóstico y a la modificación de las emociones, conductas e interacciones, sean normales o anormales. Tiene por objeto, o tiene como objeto de estudio principalmente, todo lo relativo a las personas, a sus emociones, a sus conductas y a sus interacciones. Realiza el diagnóstico de las emociones y conductas de las personas a través precisamente de entrevistas, de observaciones y de test psicológicos. El método de tratamiento va a depender principalmente de la teoría de la personalidad que asuma en su trabajo profesional. El método terapéutico del psicólogo clínico es a través de la interacción, mediante la aplicación de los principios de la modificación de la conducta, principalmente. Los psicólogos clínicos son científicos que se rigen por los cánones rigurosos de la investigación, así como por la interpretación de los fenómenos. Las técnicas que utiliza el psicólogo clínico son principalmente la psicometría y la psicoterapia. Nosotros sabemos, y ya lo habíamos comentado hace un momento, el psiquiatra es mejor conocedor de los procesos corporales o procesos biológicos. Aquí es importante hacer mención de que nosotros, cuando estamos en el campo de la psicología clínica y cuando nos estamos relacionando con la psicología educativa, esta psicología educativa está implicada también en las técnicas de evaluación y en las técnicas de interpretación que son prestadas precisamente de la psicología clínica. Aquí yo quisiera establecer una relación con la psicología educativa, porque la psicología educativa, y sobre todo dentro del programa que se lleva en la Universidad Pedagógica Nacional, es principalmente una evaluación psicológica para prevenir y diagnosticar, para implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativa con fines preventivos, de desarrollo y terapéuticos. El psicólogo educativo es una figura clave
en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro educativo en todos los niveles. Pero, básicamente, ¿por qué? Aquí abriríamos algunas interrogantes que sería importante no perder de vista. ¿Se puede establecer una relación multidisciplinaria entre el psicólogo clínico y el psicólogo educativo? Es una interrogante. Otra interrogante, actualmente, ¿qué tan necesaria es este tipo de relación multidisciplinaria? ¿Qué posibilidades hay de una relación entre el psicólogo clínico, el educativo, el psiquiatra, el neurólogo y el pediatra? Sabemos que actualmente en el campo de la psicología es muy difícil que un especialista pueda trabajar de manera solitaria, ¿sí? Ya sea en el trabajo con niños, en el trabajo con adolescentes o en el trabajo con adultos. El trabajo multidisciplinario, interdisciplinario es fundamental. Nosotros en la práctica clínica cotidiana trabajamos muy de cerca con el psiquiatra y trabajamos muy de cerca con el neurólogo y con el psicólogo educativo, desde luego. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que el psicólogo educativo, después de haber aplicado las pruebas psicológicas pertinentes, considera necesario canalizar al niño, ya sea con el neurólogo o en el caso del adolescente o del adulto, poderlo canalizar incluso con el psiquiatra, para que el psiquiatra le dé el medicamento, para que el neurólogo le dé el medicamento y para que el psicólogo clínico o el psicólogo educativo puedan trabajar en procesos de psicoterapia, ¿sí? Es muy importante que esto no lo pierdan de vista. Actualmente la psicología clínica va muy ligada al trabajo que se hace dentro de la psicología educativa. Y no quiero yo terminar esta muy breve intervención mía porque quiero ligarlo a los trabajos que hicieron los dos compañeros, ¿sí? Así lo pensamos, así pensamos esta intervención que íbamos a hacer con ustedes. Una intervención muy breve acerca de lo que era la psicología clínica, para de inmediato dar pie a lo que sería la primera intervención del psicólogo Juan Carlos Mendoza, egresado, decíamos, de esta institución, donde les va a presentar un caso real, ¿sí?, de tratamiento con un niño, ¿sí?, y cómo a través de la psicoterapia o del psicodiagnóstico, a través de la intervención, a través de la modificación de la conducta, podemos nosotros ligar la psicología clínica con la psicología educativa. Entonces le voy a pasar el micrófono al psicólogo Juan Carlos Mendoza para que él nos haga favor de presentarnos, ligado precisamente a lo que yo acabo de comentar, este trabajo de intervención que él hizo con un niño, para posteriormente darle la palabra al psicólogo Ricardo y que nos muestre otro caso de intervención importante en el campo de la psicología educativa, visto desde la perspectiva clínica. Ya lo tenemos por ahí. No quiere, se niega. Bueno, ¿sí se escucha a todos atrás? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, a ustedes, a los maestros por aquí presentes. El primer caso que yo les voy a comentar, de hecho así le titulé mi primer caso dentro del ámbito profesional. Pues antes que nada yo estuve de aquel lado también, me tocó estar de aquel lado y créanme lo que es bien difícil cuando vas, ya estás por terminar la carrera. Yo recuerdo que para mí era una sensación pues un poquito extraña porque te sabes a muchos teóricos, duermes con Piaget, con Vygotsky, con todos ellos, diario duermes con ellos, pero sin en cambio ya al momento de practicar ya es bien complicado, ¿sí? Porque dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Al principio tienes a tus maestros, a tus docentes que te apoyan, ¿sí? Que nunca te dejan de la mano, pero ya al estar solo, entonces pues sí da miedo, ¿sí? Yo recuerdo que igual cuando yo empecé esta parte, yo realmente pues aprendí el trabajo práctico, ¿sí? Aquí en esta institución. Yo recuerdo que yo con la maestra Gloria, por ahí con algunos compañeros, pertenecía al departamento psicopedagógico. Créanmelo, me sirvió mucho, ¿sí?
¿Por qué te sirve? Porque pues aprendes como todo, ser humano, ensayo y error. Cometes errores, pero bueno, por ahí está la maestra que te jala las orejas y te dice, así no están haciendo bien las cosas, tienes que hacerlas de otro modo. Bueno, mi primer caso dentro del ámbito profesional, les voy a comentar, los voy a contextualizar. Es de Cortázar, ¿sí? Yo laboro en una clínica que está ubicada en Cortázar, muy cerquita de aquí, en donde, pues bueno, por nombre le puse Sam, ¿sí? Ustedes saben que por cuestión profesional, por ética profesional no puedes dar el nombre de los pacientes, ¿sí? E incluso ni tampoco presentar fotografías, ni video, ni nada de eso, solamente con consentimiento de los papás. Entonces, bueno, se llama Sam porque, bueno, son las siglas de su nombre. Este niño tiene, bueno, en aquel tiempo, hace 2 años, ¿sí? Este caso fue hace 2 años porque fue mi primer caso ya dentro del ámbito profesional, no es actual, hace 2 años de esto. Me llegó al niño, me llevaron al niño al consultorio, él estaba en 4º grado, y bueno, algo que se me hizo un poquito ilógico cuando yo tomé el caso, fue que para empezar, llegan los padres de familia, como todos los padres, muy preocupados porque pues ya no saben qué hacer con el niño, porque este niño ya venía canalizado, incluso por ahí lo marqué, con déficit de atención y con hiperactividad, así venía canalizado el niño. ¿De dónde venía canalizado? Pues del mismo departamento de la institución, porque la institución, este niño pertenece a una institución privada, en donde ustedes saben que en ocasiones ya se tienen ahí dentro los departamentos psicopedagógicos. Entonces, a mí lo que se me hizo raro es que cuando yo tomé el caso, pues lo primero que les pregunto a los papás es que si el niño ya había sido atendido por algún psicólogo. Y me dicen los papás, sí, ya tiene medio año en tratamiento. Y le digo, ¿medio año? Sí, bueno, 5 meses, 6 meses, medio año, ¿sí? Y digo, ok, entonces pues yo necesito, les empecé a preguntar a los papás si les habían aplicado a ellos alguna entrevista, ¿sí? Me dice, ¿cómo una entrevista? Le digo, sí, les preguntaron, se acercó la psicóloga de ustedes, pues les preguntó acerca de pues qué problemas pudo haber tenido en el niño durante el periodo de gestación, después, alguna caída, qué sé yo, ¿no? Y me dicen los papás, pues no, o sea, no realmente, el niño me lo mandaron al departamento psicopedagógico dentro de la misma institución porque el niño iba reprobando. Y si de hecho al niño no me lo querían canalizar ahí porque decían, pues los demás maestros, que mi niño estaba bien. Dice, pero pues ya cuando me empieza a preocupar que pues empieza a bajar de calificaciones, que incluso empieza a reprobar, pues ya lo mandamos, o ya permití que se fuera al departamento psicopedagógico. Dice, entonces, pues a mí me dicen que tiene, incluso la señora, yo recuerdo que así me lo dijo, TDAH, dice, y no sé qué, pues según es hiperactividad, dice, pues sí es un poco inquieto el niño, pero de él más no. Y le digo, pues bueno, yo lo que voy a necesitar es, pues si ya estuvo siendo atendido por el psicólogo de la misma escuela, pues que me mande un oficio, que me mande el diagnóstico, qué sé yo, de menos algo, ¿no? Para saber qué pruebas aplicó, sí, porque, recapitulo, este fue mi primer caso, todavía, pues complicado, ¿no? O sea, a pesar de que ya había estado trabajando aquí en esa misma institución. Y entonces, pues ya, si me lo puedes cambiar, por favor. Entonces, pues bueno, cuando yo le pido a los papás esta parte, platico con ellos y por la tarde regresan los papás y me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya platicamos con la psicóloga de la institución y pues me dice que pues te mandó esta hoja y yo recibo una hoja y les comenté a mis compañeros, de hecho por ahí la tengo todavía dentro de su expediente. Una hoja que me hizo la psicóloga, así con una hoja de libreta, la arrancó y le puso, pues el niño tiene déficit de atención con hiperactividad, de acuerdo a, yo pensaba, yo lo que quería es, pues qué pruebas aplicó, ¿no? O cómo determinaste que tiene esas características. Y pone, porque el niño todo el tiempo está en movimiento, porque el niño no pone atención, porque el niño se para constantemente del salón, porque el niño empieza a ser agresivo. Entonces, pero eran características que pues a mí yo dije, pues no, o sea, y más porque aquí en esta institución se me recalcaba y se me recalcaba y se me volvía a recalcar pruebas, evidencias, ¿sí? No puedes hablar nada más con lo que tú crees, con lo que te imaginas, con lo que piensas, o sea, tienes que tener un sustento, ¿sí? Tanto teórico, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y bien, pues el niño, yo le digo a los papás, bueno, pues me lo traen, ¿sí? Conozco al niño y bueno, yo ahorita con un poquito más de experiencia ya, como dirían por algunos maestros o me decían algunos maestros de esta institución a ojo de buen cubero,
pues ya sabes más o menos, ¿no? Cuando un niño así realmente o posiblemente presenta déficit de atención con hiperactividad. Llega el niño muy tranquilo, hola, ¿cómo estás? Se siente y se queda viendo, digo, hiperactividad, pues un niño con hiperactividad no, para empezar empieza a ver, ¿no? Que hay, empieza a mover, tiene hiperactividad. Entonces, pues bueno, a mí el niño me llega al consultorio sin ningún diagnóstico. Realmente el niño venía diagnosticado, sí, venía diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad, pero sin en cambio no se le habían aplicado pruebas, ¿sí? Dentro de pues, los psicólogos de la institución no le habían aplicado pruebas. Ellos determinaron que el niño tenía eso, pues, simple observación. Y bueno, pues ahí lo que les había comentado, que el menor tenía 5 meses, aproximadamente medio año, de pues ya estar en tratamiento con el psicólogo de la institución, psicólogos, y la mamá pues lo llevó como segunda opción porque dijo, es que ya no sé qué hacer, o sea, porque el maestro me dice lo contrario, me dice, es que señora no avanza, está reprobando. Y bueno, pues ¿cuáles fueron las pruebas que yo apliqué? Primero, pues fue una entrevista con los padres de familia, que ustedes lo saben, es la famosa historia clínica, ¿sí? Y en base a la historia clínica hubo unos puntos muy importantes que fueron los que a mí me determinaron o me dieron la pauta para aplicar los siguientes, que es el test de Conners, ¿sí? El Bender, el Rey, y bueno, incluso por ahí lo marqué con azul, ¿sí? Con otro color, visita al colegio, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo a detalle por qué. Inmediatamente desde que llegó el caso, pues como que te empiezas a percatar que este niño no tiene ningún problema neurológico, no tiene déficit de atención, no tiene hiperactividad, todo es por parte de la misma institución, o mejor dicho, el problema se origina por la institución. Dentro de la historia clínica, pues como ustedes saben, pues se le empieza a preguntar, yo aquí lo resumí muy brevemente, ¿sí? Los datos muy significativos que para ese tiempo fueron para mí, en donde yo platicaba con la mamá y la mamá me dice, es que pues, el niño no tiene no tuvo ningún problema durante el periodo de gestación, yo estuve perfectamente muy bien supervisada por mi ginecólogo, después por mi ginecóloga, dice, entonces yo todo lo hice al pie de la letra, ¿sí? Dice, yo incluso tenía un dolor de cabeza y yo no me tomaba ningún medicamento sin antes levantar el teléfono y hablarle pues a mi especialista para que me dijera si me lo podía tomar o no, ¿sí? Otro punto por ahí, no existieron, bueno, ya lo hemos comentado, ningún problema en el periodo en el de gestación, no existieron problemas después del parto, ¿sí? Fue algo que pues también ustedes saben que todo lo que puede pasar durante el parto, alguna infección, la famosa preeclampsia, que no sé por qué, pero es muy común que a las mamás se les sube la presión arterial dentro del periodo de gestación, incluso diabetes también, sí, que se presenta dentro del periodo de gestación. Y bueno, actualmente no, pero hace algún tiempo utilizaban, cuando era por vía vaginal el parto, se utilizaban los que eran los forceps para separar o abrir el conducto vaginal. Y entonces, pues ustedes saben, somos seres humanos y en ocasiones por algún error pues se llegaba apretar, ¿no? Lo que era la cabecita del niño, que es lo que tiene que salir primero. Entonces, bien, la mamá me comenta, dice, su parto fue en León, en una clínica de renombre, y a mí se me hizo extraño, y yo les voy a ser bien honesto, cuando me dice, y es que mi niño recibe una calificación a 9. Dije, ay, ¿cómo lo calificaron? ¿O qué hicieron? ¿No? Yo, repito, en aquel tiempo, pues con poca experiencia laboral, ¿sí? Con mucha teoría, poca experiencia laboral. Entonces, yo sí le pregunté, le dije, oye, ¿y cómo te dieron esa calificación? O sea, dice, es que mira, dice, cuando el niño nace, ¿sí? Dice, pues empiezan a calificarlo con respecto a los reflejos, a sus movimientos, ¿sí? A todo ese tipo de cuestiones. Dice, ya posteriormente, como ustedes saben, hacen lo que es la prueba del tamiz, ¿sí? Que se le extrae sangre al niño del taloncito para determinar si el día de mañana o a futuro puede tener algún problemita crónico. Entonces dice, no, pues ahí en la clínica, en León, dice, me dijeron que pues mi niño tiene una calificación de 9, o sea, no había tenido ningún problema, el niño venía con el peso de acorde, o sea, todo bien, ¿no? El menor recibió todas sus vacunas, que también es algo bien importante, que en ocasiones los papás todavía se rehúsan, ¿sí? A vacunarlos, porque pues pobrecito, le va a doler y pues si en cambio es algo que si existen, es por algo. Entonces me dice la señora, no, es que todo estuvo perfectamente bien, o sea, todo estuvo bien. Dentro de su desarrollo el niño gatea, el niño empieza a balbucear, todo en tiempo y forma, o sea, todo iba a la perfección. Entonces, he aquí donde yo digo, pues bueno, a lo mejor, yo dije en aquel tiempo, pues algo neurológico, no creo que sea. Yo siempre le voy a recomendar algo, y yo siempre se los he recomendado a conocidos, amigos,
que en ocasiones te llegan niños, antes de que tú hagas un diagnóstico, hay que tener hipótesis, ¿sale? Entonces, yo siempre les recomiendo pues a conocidos, a colegas, que en ocasiones llegan los niños, lo más fácil es decir que tiene un problema neurológico y que trae un retraso, un desfase con respecto a su edad. Les recomiendo que les pregunten a los papás cómo han estado o cómo les han ido de calificaciones en años anteriores. Sí, esto es bien importante, al menos para mí. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando tú te das cuenta que en años anteriores su calificación iba bien, ¿sí? Entonces pues no tiene algo que ver con lo neurológico, a menos de que en ese lapso haya sufrido algún problema, alguna caída, alguna operación, qué sé yo, ¿sale? Pero sin embargo, si en sus calificaciones del año pasado el niño sacó 10, sacó 9, y ya ahorita en este periodo el niño va abajo, pues entonces como que vamos descartando un poquito lo neurológico y a lo mejor vamos a ir teniendo una hipótesis por el ámbito, por el lado emocional, posiblemente, ¿sale? Entonces, bueno, en el preescolar se le preguntan también los antecedentes desde que está en preescolar, ¿sí? Me dice la señora, mi niño no fue a guardería, yo lo cuidé, dice, y pues en el preescolar realmente pues a mí no me dijeron que el niño tenía algún problema, dice, o sea, un preescolar también de la misma escuela particular, dice, pues a mí no, o sea, no me dijeron que el niño tenía ningún problema, el niño aparentemente todo estaba bien, dice, jamás me dijeron que el niño pues era normal, así me dijo la mamá, dice, nunca recibí ninguna queja. Y bueno, pues ahora nos vamos con los puntos importantes con respecto a primaria, cuando el niño entra a primaria, no dice por ahí que Sam obtuvo un promedio de 9 de calificación, y incluso su mamá dice, no, pues si el niño participaba en la escolta y todo el rollo, todo iba bien, ¿sí? Entramos a primaria, en preescolar aparentemente no hubo ningún conflicto, ¿sí? Dice, repito, decía la mamá, gateó, balbuceó, caminó, todo de acuerdo a su edad, o sea, no se veía nada anormal, ¿sí? De acuerdo pues a la perspectiva de la señora. En primer grado, pues nos dice, pues todo va bien, o sea, no hubo ningún problema, todo está perfectamente bien. Incluso ella nos comentaba, dice, es un niño muy cumplido, dice, en primero en ocasiones, pues se les olvidaban, sí, se le olvidaba tareas, dice, y en la noche se despertaba mi mamá, me dejaron algo de la papelería, como a ustedes también les pasa, ¿no? A veces, 2, 3 de la mañana y te despiertas y pues necesitas algo de la papelería, y pues, o sea, el niño, dice, se me hace raro porque el niño era muy cumplido, o sea, aparentemente no había ningún problema, incluso ella nos menciona y nos recalca mucho, el niño tenía 9 de calificación. Eso fue en primer grado. En segundo grado, igual, o sea, sigue con el mismo desempeño, o sea, todo se ve normal, ¿sí? Pero hay algo importante que es por lo que yo determino y es donde empiezo a generar mi hipótesis, donde digo, ah, caray, entonces como que por aquí está el detalle, porque dice, a mitad del ciclo escolar, ¿sí? Su maestra, en segundo grado su maestra se enferma y mandan a una interina. O sea, su maestra que tenían, de lo que era primero, donde iba todo perfectamente bien, y a mitad del segundo grado, donde aparentemente iba bien, ¿sí? Enferma la maestra. Y entonces pues la mandan a descansar y traen a una persona interina. Y entonces la señora sí me recalca algo y me dice, ¿qué crees? Dice, y ya después, después de que pusieron a la maestra o la chica interina, dice, después se vio un bajón, pero no nada más de mi niño, fue un bajón grupal. Dice, las calificaciones, los papás pues sorprendidos, porque dieron un bajón grupal, dice, pero pues bueno, nos explicó el director, el dueño de la escuela, que pues era algo normal, que porque era un cambio, que los niños ya estaban acostumbrados al ritmo del trabajo de la maestra, que pues era algo normal, que pues esperara, ¿no? Que aparentemente esto era pasajero. Y bueno, nos comentan que para el término del ciclo escolar, pues el menor salió con una calificación de 8 en promedio general, o sea, aparentemente para la señora aquí es donde ella empieza a detectar que hay como que un bajoncito de calificaciones, porque su niño era de 10 y 9. Y pues bueno, en tercer grado pues los problemas seguían, o sea, venían de nueva cuenta. Aquí el niño ya empezaba a no apuntar tareas, a distraerse, ¿sí? Pues prácticamente el niño empezaba a reprobar, ¿sí? Aquí el niño ya empezaba a reprobar, seguía y repito bajando de calificaciones. Y bueno, pues en el cuarto grado, ¿sí? Que ya entran con un maestro que nos platicaba su mamá, dice, es un maestro muy fuerte, muy rígido, dice, de hecho no hay mucha flexibilidad para hablar con él, a pesar de que que si sigue siendo una escuela particular, dice, es un maestro que no se presta para hablar, ¿sí? Entonces, bien, nos dice Sam, bueno, pues ya por completo pierde el interés. Aquí es cuando la mamá dice,
es que aquí sí me empiezan a llegar recados. Señora, su hijo no apuntó tarea. Señora, su hijo es distraído. Su hijo se para en clase. Su hijo le quitó el borrador a fulanito de tal. Dice, entonces, he aquí. Y bueno, su preocupación era que en tercero ya empezaba con algunas materias mal. Y repito, aquí pues ya se empieza con la reprobación, o decía que con matemáticas, con inglés, porque además ya les dan inglés, lengua extranjera, computación y sin fin. Y el niño ya empieza a reprobar. Y bueno, de acuerdo a las pruebas que yo realicé, que ya les había comentado hace unos momentos, pues la batería de pruebas, con respecto a la plática, a la historia clínica que tuve con los papás, a la información que recabé, a mis hipótesis, era que desde mi perspectiva, antes de aplicar pruebas, que desde mi perspectiva, para mí no había ningún daño neurológico, para mí no existía un déficit de atención con hiperactividad. Aún con mi poca experiencia yo me pude dar cuenta que algo pasaba, pero dentro del salón de clases. ¿Sí? Que si había un bajón de calificaciones, se venía notando marcadito, incluso los papás, tal vez sin darse cuenta, ellos pudieron haberlo notado el porqué. ¿Sí? Y es aquí cuando yo recuerdo que en ese tiempo apliqué Bender, su edad cronológica con la madurativa me salió a la perfección, con Rey, con lo de memoria, estaba todo bien, ¿sí? Con el test de Conners, el niño recuerdo que tenía una puntuación de 8, de 9, cuando el test de Conners nos dice que después de 17 asteriscos o ítems, el niño posiblemente presenta una sospecha. Entonces, realmente, o sea, con las pruebas que se aplicaron, pues no me daba la pauta a mí para decir que el niño presentaba un déficit de atención con hiperactividad, cuando el niño seguía instrucciones, cuando el niño llegaba y se sentaba, seguía turnos, o sea, cuando al niño se le presentaban algunas imágenes, se le quitan y se le dicen cuáles imágenes son y te dice a la perfección cuáles eran. Entonces, déficit de atención no hay, ¿sí? Hiperactividad tampoco. Entonces, he aquí cuando yo remarqué en las primeras diapositivas, con color azul, visita a la escuela. ¿Por qué? Porque a mí se me hacía interesante, no nada más quedarme con mi evaluación que ya tenía, ¿sí? Que además pues no me arrojaban datos significativos porque todo estaba a la perfección. Y entonces voy, visito, hago una cita a las instituciones, que créanmelo, es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo que te deje el maestro observar, más en una escuela particular, ¿sí? Los maestros se rehúsan. En esa institución yo recuerdo, fue una mala experiencia que tuve, en donde el director muy amable, pero no sé por qué el director, siendo el dueño, tenía que pedirle permiso a los maestros. Y si el maestro no quería, el director decía, es que no se puede. Aún sabiendo que, bueno, íbamos con un objetivo, el niño, ¿sí? Su desarrollo. No, sino en cambio, pues bueno, el director nos dijo, sí, no hay ningún problema, ven, platicas. Y el maestro, pues un poquito medio renuente, nos dejó entrar al salón de clases. Les soy honesto, no estuvimos mucho tiempo ahí observándolo, serían como 1 hora, yo creo que fue menos, ¿sí? Pero desde que entramos, o desde que entré al salón de clases, unos salones pequeños, ¿sí? Yo noté una división entre algunos, o sea, el salón estaba dividido a la mitad, totalmente partido, ¿sí? Como lo comenta ahí, bueno, pues el grupo estaba dividido. Y algo que yo percaté y que me llamó mucho la atención fue que el maestro se dirigía mucho a los alumnos que estaban en entrada, mucho. Y sí me entendieron, algunas preguntas, pero al otro grupo no. O sea, al otro, como si no existieran, ¿sí? Entonces, el niño, Sam, él pertenecía a la fila de los que, pues, como que no existían, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo noté y dije, bueno, pues el grupo está dividido, ¿sí? Ya después, y la mayoría de los que estaban del lado donde estaba este chico, pues tú los podías ver y pues como no se les prestaba atención, pues ellos estaban en otras cosas, unos niños estaban dibujando, un niño estaba dormido, o sea, no les prestaban atención, se enfocaba más a otro grupo, ¿sí? Obviamente, pues al maestro no se le pregunta, no se le dice, oiga, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué siguen divididos? Porque los maestros de por sí les cuesta trabajo dejarte entrar a su territorio, por llamarlo así, ¿sale? Porque además ellos sienten que los vas a criticar. Ellos sienten que tú los criticas, que tú por qué estás aquí, tú no eres maestro, tú, ¿sale? O sea, se ponen muy renuentes. Entonces, pero ya en el consultorio, ¿sí? Cuando el niño regresa, porque regresa de nueva cuenta al consultorio, antes de que se entreguen los resultados,
Yo tuve una plática con el niño y de hecho sus papás estaban presentes. Cuando yo le pregunto al niño, oye, ¿y por qué no te sientas del otro lado? O sea, ¿por qué estás de un lado? Dile al maestro que te siente de otro lado. Y recuerdo mucho sus palabras que el niño me dice, se me queda viendo y me dice, ay, porque yo soy burro. Y le digo, ¿y luego? ¿Cómo eres burro? ¿Qué es un burro? Pues los que no trabajamos. O sea que los que no trabajan son burros, sí. Y entonces, los que están en este lado, es que ellos son los aplicados. O sea, el niño tenía el concepto de que los burros no trabajaban, ¿sí? Y por consiguiente, y se percibía dentro del salón de clase, los que estaban de un lado, cierto, no trabajaban, ¿sí? Trabajaban a media, les costaba trabajo. Por los de este lado, que aparentemente tenían la etiqueta, y ahí entramos con las famosas etiquetas, los maestros les pegan a los alumnos, y les seguimos pegando a los alumnos la etiqueta de es burro, es aplicado, ¿sí? Es atento, que pues por un lado pues no nos llevan a nada bueno. El niño estaba etiquetado, pero lamentablemente él sí traía bien puesta la etiqueta, porque él decía, yo soy burro, pero no trabajo, ¿sí? O sea, sé hacerlo, tengo las capacidades, las habilidades, pero si en cambio yo pertenezco a los burros. O sea, él se puso bien su camiseta de yo soy burro, yo no trabajo, ¿sí? Y entonces se platica con los... Perdón, pues se manda a llamar a los papás, se hace el análisis, la interpretación de las pruebas, que eso es bien difícil, más cuando les toca el WITS, ¿sí? Que híjole, cómo sufren, cómo lloran con eso. Bueno, se hace la interpretación de las pruebas. Yo recuerdo que a mí me hacían bastante hincapié y me jalaban las orejas, va a estar presente, no va a dejar mentir. Y te regañan, sí te regañan. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, créanmelo, se los juro, con un ítem que te equivoques, cambias todo, ¿sí? Con uno, ¿sí? Yo sé que no somos máquinas, ¿sí? Que somos seres humanos, no somos perfectos, puedes cometer errores, pero hay que hacer tu trabajo lo mejor posible. Yo siempre lo he dicho, y bueno, voy a hacer como un inter. Tengo la mayoría de mis conocidos están trabajando en empresas. Yo les digo que esta carrera es muy complicada, porque si trabajas en una empresa, descompones una máquina, no te preocupes, mira, te van a correr, te van a descontar tu sueldo y la máquina la van a mandar a arreglar. Pero si tú fallas en el consultorio con un niño, hay muchas consecuencias, ¿sale? No vas a mandarlo a arreglar y... No, entonces, bueno, esa es la parte de la cuestión. Empiezo a platicar con los papás, cito a los padres para dar lo que son los resultados, ya después de que se hizo la interpretación de las pruebas, ¿sí? Que la hipótesis pues ya llegó a una conclusión, y pues descarto totalmente, pues esta parte, ¿no? De que el niño tiene déficit de atención con hiperactividad. De hecho, en el test de Conners, que se divide por dos, son como unos tests, bueno, es como un test, son varias preguntas, perdón, es un cuestionario, uno para los papás y otro para los maestros, para el docente. Los papás desde que lo vieron me dijeron, o sea, no, todo no, el niño nada, o sea, el niño respetaba reglas, el niño, todo a la perfección, ¿no? Y los papás de ahí me dijeron, ellos sin saber, sin conocer, me dijeron, pues que todo salió, ¿no? Como que todo está bien, ¿no? Le digo, pues sí, vamos a revisarlo. Ya cuando lo revisamos, pues lo que presentíamos es que, pues déficit de atención con hiperactividad, o sea, no iba por ahí, ¿sí? El diagnóstico que el niño traía de una institución buena, pues venía mal, ¿sí? Donde aquí es la importancia, y lo repito, aquí la importancia de las pruebas. ¿Por qué? Porque aquí yo me enfrenté a un problema. ¿Cómo le vas a ir a decir a un director, ¿sí?, que su departamento psicopedagógico no está haciendo las cosas bien, o no hizo las cosas bien, ¿sí? Cuando te estás metiendo a un terreno donde sabes que pues no sabes si vas a salir vivo, ¿no? Porque está complicado, es bien complicado. Y dije, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué tengo que hacer? Pues evidencias. Si yo voy a decirles que no tienen déficit de atención con hiperactividad, por consiguiente tengo que llevar evidencias, ¿sí? Y bueno, yo les comentaba a los papás que el origen del problema, ¿sí?, de este bajo rendimiento era por esta división que había, ¿sí? Porque el niño ya lo traía y además pues para él era pues fácil, era muy cómodo llegar al salón de clases, sentarte y no hacer nada, estar dibujando, estar platicando. O sea, él entró en una zona de confort, sí, a él no le importaba este tipo de calificaciones, pero los papás sí. Entonces, pues bueno, visita a las autoridades del colegio, ¿sí? Se va con el director
Y el director, él sin ser psicólogo, lo primero que me dice, y todavía lo recuerdo muy eufóricamente, dice, o sea que tú estás diciendo que pues el departamento psicopedagógico de aquí no sirve. Digo, no, o sea, no malinterprete las palabras. Yo lo que estoy tratando de decir es que el niño iba aparentemente diagnosticado con déficit de atención y con hiperactividad. El niño ya estaba en tratamiento, medio año, el niño no se veían resultados, pero jamás se aplicaron pruebas. O sea, estaban hablando sobre su observación, estaban como que en el aire, ¿no? Yo creo que el niño tiene déficit de atención con hiperactividad. Todos los maestros del preescolar te lo dicen. Te mandan al consultorio bastantes niños con déficit de atención y con hiperactividad, porque se andan en el movimiento. Y eso se parte cada día, pero pues bueno, somos seres humanos. La glucosa que les dan a los niños. Entonces, voy y visito, repito, las instituciones, y cuando yo le digo al director, al maestro director, le digo, pues mira, yo lo que te comento es porque aquí están las evidencias, aquí están las pruebas, y me dice, pues yo no sé de pruebas, pues déjame traigo a la psicóloga. Manda, hicimos una mesa redonda, manda a traer a la psicóloga, en donde le digo a la psicóloga, pues bueno, venía a comentarles, a darles algunas recomendaciones para el niño, ¿no? Al final de cuentas queremos que el niño, su rendimiento escolar se eleve. Y me dice, ¿qué recomendaciones me va a dar si usted no es maestro? Pues bueno, por eso, porque soy psicólogo y porque aplicamos pruebas y queremos dar recomendaciones. Y me dice, ok, muy bien. Repito, y eso sí me queda claro, ella siendo psicóloga educativa. Y le digo, yo quería preguntarles algo, ¿qué pruebas aplicaron ustedes? Me dice, pues las de cajón. ¿Cuáles son las de cajón? Y me dice, pues déjame traigo a la chica que hizo este diagnóstico, ¿no? Se le manda a llamar a la chica y la chica dice, no, pues es que nada más con algunas características que vi, bajé de internet un cuestionario y pues ya me di cuenta, ¿sí? Lo que nos decían que no hiciéramos. Hay pruebas estandarizadas que si las utilizas bien son confiables, ¿sí? Entonces, pues bueno, se expone el caso ahí con los psicólogos. Se muestran las evidencias de por qué el niño no presentaba déficit de atención con hiperactividad, o sea, se descarta esa parte. La psicóloga lo entendió, ¿sí? Viendo los tests, viendo todo lo que se trabaja, y dice, pues sí, efectivamente el niño no tiene eso, ¿sí? Se le empieza a platicar con respecto pues, a lo que observamos nosotros, esta división. Y algo que se me hizo muy extraño, y yo les comenté a mis compañeros, es que para mí hubiera sido más viable, o sea, yo como director lo hubiera hecho, ¿no? Como director, si yo veo que el problema es el maestro, ¿sí? O sea, si el problema es el maestro y no nada más es un niño el que va bajo de calificaciones, sino son las dos filas, desde mi perspectiva lo que yo hubiera hecho es, pues yo como director, hablar con el maestro para que cambiara a lo mejor la estrategia, de que los niños ya no se sintieran divididos, burros y aplicados. Es lo que yo hubiera hecho. Sin en cambio, lo que el director hizo fue, no te preocupes, le dijo a los padres de familia, no se preocupen, lo vamos a cambiar de salón de clases. Y sí, efectivamente eso fue lo que hicieron. Lo cambiaron a otro salón, al grupo B, creo recuerdo. Entonces, cuando lo cambian al salón de clases, pues efectivamente el niño pues se reubica a Sam, como ven ahí, ¿sí? Empezamos en un trabajo, una triangulación, como nos lo marcan, como que lo fue lo que comentaba hace unos momentos el doctor José Luis Muro, que es muy importante. Tú como especialista en ocasiones no puedes hacer las cosas solo, ¿sí? No hay que ser muy egoístas, hay que compartir, porque al final de cuentas es una triangulación entre padres de familia, especialistas y el maestro, ¿sí? Porque además el niño pues, está más tiempo en la escuela, ¿no? Entonces se trabaja dentro del consultorio. Lo que empiezo a trabajar con el niño, o lo que le recomiendo a los papás que lo trabajen en casa, es la famosa economía de fichas, ¿sí? Que yo creo que ustedes ya de cajón se la saben, ¿sí? Una forma de modificación de conducta con las famosas pegatinas, les dicen, ¿sí? Bueno, con las calcomanías. Ok, al término de la primera semana se notan bastantes cambios en el niño. Pues cómo no se iban a notar cambios si el niño ya pertenecía a un grupo. Y fíjense, algo muy importante, y yo lo presenté, dije, tal vez el niño pueda salir contraproducente, porque incluso yo se los platicé a los papás, les dije, es que para mí sería más viable, ¿sí? Que se modificara, pero la estructura del salón de clases, no cambiarlo, porque cambiarlo es en cuarto grado, grupo nuevo, compañeros nuevos, empezar a socializar, ¿sale? Entonces, a mí yo le decía a los papás, es que a mí se me hace más viable
que el maestro cambie la estructura para que se quede dentro del mismo salón de clases. Sin embargo, pues ustedes saben, el director es quien tiene la última palabra, ¿sí? Y el director dijo, no, lo vamos a cambiar de salón y las cosas se hacen así porque se hacen así. Entonces, algo que pasó con el niño es que de inmediato el niño empezó a socializar. Fui a hacer yo 2 observaciones dentro de del salón de clases. La maestra, pues un cambio totalmente diferente, muy amable, ¿sí? En donde ella me dice, no se preocupe, pues deme algunas dinámicas de integración, que por ahí también le sirven bastante las dinámicas de integración. Le sugerí algunas dinámicas, ella por ahí ya traía algunas otras dinámicas, empezamos a trabajar en conjunto y se empiezan a ver resultados con el niño desde la primera semana, cuando el niño no hacía anotación de tareas y ya empieza a anotar las tareas, ¿sí? Porque bueno, también estaba trabajando fuera, externo de la escuela, la modificación de conducta dentro del consultorio. Entonces, al término del mes, el niño logra ya modificar por completo por lo que fue canalizado, ¿sí? Al término de un mes, cuando ya se venía trabajando con el niño medio año y no se había podido lograr nada, medio año, ¿sí? En donde aquí al término del mes el niño cambió totalmente. ¿Por qué? Repito, porque el problema no era neurológico, no era como ellos lo determinaban, ¿sí? El problema pues prácticamente era de que el niño tenía una etiqueta y él se sentía parte de la etiqueta y él estaba actuando como la etiqueta. Porque de hecho yo recuerdo que su papá le preguntó, oye, ¿y por qué no trabajas? O sea, si tú estás, porque los burros no trabajan, ¿sí? Por eso, entonces, por consiguiente el niño no trabajaba. Y pues bueno, ya para terminar, ya para dar por terminado y darle el paso a mi compañero psicólogo Ricardo, una frase que me gusta mucho, dice, la valoración de los problemas de los alumnos no debe centrarse solamente en ellos, ¿sí? Sino que debe tener en cuenta el contexto, en el lugar en donde el niño aprende, ¿sí? En donde se produce el funcionamiento y con respecto a lo que es en la escuela, ¿sí? Mi nombre es Juan Carlos Mendoza, soy egresado de aquí, generación 2011, 2007, 2007, 2011, 2007, 2011, y pues bueno, gracias. Les paso el micrófono a mi compañero Ricardo. Bueno, yo ya me voy a parar porque yo ya me cansé, ¿sale? Bueno, soy yo también egresado de esta institución, ¿sale? Y el siguiente caso de estudio, ¿vamos? El niño tiene por nombre HHS, edad 7 años, año escolar segundo de primaria, la escuela X, municipio Cortázar. El motivo de consulta es porque el niño presentaba epilepsia mioclónica benigna de la infancia. Se encuentra en observación y medicación con tratamiento anticonvulsivo para un control adecuado de las crisis. Y como efecto de esta medicación, el niño tiene problemas de aprendizaje. La maestra lo remitió a psicología porque el niño en el proceso de aprendizaje presentaba bajo rendimiento escolar. Pruebas aplicadas, la historia clínica, el dibujo de la figura humana, el dibujo de la familia, el Bender. En la historia clínica se encuentran datos relevantes donde el paciente que yo traté es el segundo hijo. El primero murió por negligencia médica al momento del parto. La madre entró en depresión durante 4 meses. Se embaraza al año y medio. Ambos padres presentan diferente tipo sanguíneo. La madre es ORH negativo y el padre es ORH positivo. La ginecóloga les comenta que este es un factor que influye de manera negativa en lo que es el desarrollo del producto, ¿sí? Por ello se le recomienda a la madre vacunarse para proteger el desarrollo del bebé en todo el proceso de gestación. El embarazo fue muy estresante para la mamá porque la suegra le decía que ella era una persona que no servía para dar hijos, ¿sí? Que cómo le iba a dar nietos si se los iba a dar mal, que mejor no tuviera nada, ¿sí? O sea, fue un
Fue un embarazo muy estresante, lo comenta la mamá. El niño no gateó, ¿sí? Porque aparte cuando nace el niño, quien se hace cargo es la abuela, ¿sí? La abuela trata de educarlo a su modo y forma. La abuela es muy enfermiza, ¿eh? No querían que al niño le diera el aire porque ya bronquitis. No le daban una paleta de hielo en el día, tos, ¿sí? La suegra, la abuelita sobreprotegía al niño, ¿sí? El niño no gateó porque si gateaba iba a agarrar mugre y se iba a meter las manos a la boca y se iba a enfermar, ¿sale? La abuelita lo sobreprotegió mucho. Se retomó información de la madre donde indica que el niño desde la edad preescolar ha presentado bajo rendimiento escolar. Los padres observaron durante el sueño del paciente problemas en el niño a los 6 años, ya que cuando dormía todo su cuerpo saltaba durante el sueño. Esto le preocupa a los padres y acuden con su médico familiar. Él les recomienda hacerle al niño un electroencefalograma, ¿sí? Para determinar si neuronalmente existían alteraciones en el impulso eléctrico que alterara el sistema nervioso y provocara estos saltos, ¿sí? El niño no perdió el conocimiento durante el día. Todas las epilepsias se le daban en la noche, cuando el niño entraba en sueño profundo. El niño no dejaba de respirar, no babeaba, no convulsionaba, sino que daba saltos, ¿sí? La madre comenta que movía la cama, ¿sí? Por toda la energía que descargaba. Se determinó por medio de los estudios neurológicos que el niño presenta epilepsia mioclónica benigna de la infancia. La epilepsia mioclónica se manifiesta por contracciones musculares rápidas originadas por una descarga que proviene del sistema nervioso central y se presenta durante el sueño. En el paciente las crisis fueron controladas con valproato de magnesio y topiramato. Estos medicamentos provocaron en el paciente alteraciones secundarias en el proceso de atención y aprendizaje. Por un lado, las crisis ya estaban controladas, ¿sale? Ya no había esos saltos tan seguidos durante el sueño, ¿sí? Antes se producían diario, dejaron de hacerse menos frecuentes, hasta el grado, en la actualidad, de ir desapareciendo poco a poco. Pero el niño no aprendía, ¿sí? El medicamento era muy fuerte, que a veces el niño andaba como somnoliento, así como dormido, ¿sí? Ya la mamá empezaba a ver que él no se desarrollaba de la misma forma, ¿sí? Todo el tiempo quería estar dormido por el medicamento que era muy pesado. Ya el niño no jugaba, cuando estaba viendo la televisión el niño se quedaba dormido, cuando la madre le explicaba algunos procesos de la escuela se quedaba dormido, ¿sí? No aguantaba el medicamento porque era muy fuerte. Por ello el neurólogo le suministró metilfenidato para mejorar la dopamina y con ello su atención, para que el niño mejorara en el proceso de aprendizaje. La preocupación de la madre al llegar al consultorio era que su hijo aprendiera a leer y escribir, porque el niño ya iba en 3er grado y no sabía ninguno de estos procesos, ¿vale? Por ello realicé mi intervención en el área de lectoescritura, ¿sale? Trabajé el proceso lector a través de varios métodos, entre ellos el método fonético y el silábico, por las características del niño, ¿sí? No podemos aplicar métodos por aplicar, querer aplicar el método que uno cree conveniente, cuando el niño pues lo debe de aprender de forma diferente, ver las características de cada niño, ¿sale? En el método fonético se parte del sonido como unidad mínima. Se le enseña al niño el sonido de cada letra, parte de lo particular a lo general. Así ustedes me pueden decir cómo suena la S, la D, la R, la M, ¿sí? ¿Sale? Y así al niño se le empieza a hacer que el niño en las terapias escuche y vea el movimiento de los labios, ¿sí? Porque a lo mejor no es... el niño no observa. Debemos de hacer expresión de nuestra cara, expresión corporal, y relacionarlos, ¿sí? Con lo que son sonidos onomatopéyicos, ¿sale? A ver, o también con
cosas de la vida real. Cuando tu mamá te prepara algo que está muy bueno, ¿cómo le haces? Y se le va enseñando al niño, ¿sí? Entonces, cuando se desinfla un balón, ¿cómo le hace? Y se le va enseñando al niño. El niño lo va adquiriendo de manera significativa, ¿sale? ¿Cambiamos? El método silábico se inicia con el aprendizaje de las vocales A, E, I, O, U, ¿sí? Se fomenta con videos, ¿sí? Con material didáctico principalmente. El material didáctico viene a hacer una labor fenomenal porque es el que nos va a permitir tener que el niño tenga un acercamiento con la realidad. A, de avión, y el niño nunca ha visto un avión. Utilizar material didáctico, juguetes, videos, estampas, ¿sí? El niño nunca ha visto una jirafa. Pues utilizar videos, estampas, ¿sí? Que el niño pueda relacionar con la realidad. El material didáctico, ¿sí? Es la fantasía de cada niño. Cuando un niño tiene material didáctico a su edad, el niño va a crear 1001 cosas, ¿sí? El niño va a desarrollar su imaginación, su creatividad. Y también nosotros como psicólogos debemos de utilizarlos en esos procesos, como por ejemplo de la lectoescritura, ¿sale? Aquí la maestra Adriana, no sé si todavía les dé este tipo de materias, donde deben de hacer material didáctico para cada niño o para cada proceso. También utilizo como apoyo el libro de la Fiesta de las Letras. No sé si ustedes recuerden de pequeños, yo aprendí a leer con un libro que tenía una jirafa, ¿sí? ¿Sí lo llegaron a ver? Sí, yo aprendí a leer con ese método, ¿sí? Yo estoy enseñando a este niño con el libro de la Fiesta de las Letras, cuyo fundamento didáctico es el método sintético-analítico, el cual se basa en la reunión de las partes para formar un todo, ¿sí? Se comienza con el sonido de la letra, continúa el reconocimiento gráfico. El reconocimiento gráfico, ¿cómo lo va a hacer? El niño no tiene conflicto porque es todo abstracto, no puede tocarlo, no puede manipularlo. Tenemos que convertirlo a algo concreto. Para ello el uso de plastilina, que el niño crea o desarrolle las letras del abecedario con plastilina, que él las manipule, ¿sí? Que él las haga, que él las conceptualice. Con plastilina el niño va a hacer la V. Vas a ver que esa es V. Porque el niño puede tener complicaciones de cambiar la V por la D, la P por la Q, la M la voltea y ya es W, la N la voltea y ya es U. Entonces el niño, haciendo las letras con plastilina, el niño va a conceptualizar mejor, va a entenderlo mejor, lo va a adquirir de una forma significativa, tanto que les llaman aprendizaje significativo, ¿sí? Nosotros debemos de promover eso principalmente en los pacientes que estemos atendiendo. Bueno, ahí lo menciono, utilizo material didáctico para que el niño adquiera el proceso de lectoescritura de manera creativa, dinámica y significativa. No es aplicar material didáctico por aplicar, no, error, porque le quitan su esencia, la utilidad. Hay que saber aplicar el material didáctico adecuado. Muchos papás le compran juguetes muy caros, muy bonitos, pero con cualquier aventoncito ya se rompe. ¿Qué es lo que hace el papá? No lo agarres, lo vas a romper, y lo guardan. Entonces, ¿para qué se lo compran? Deben de comprarle material didáctico de acorde con su edad, ¿sí? No creo que un niño de 10 años le compren una sonaja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí debemos de ver nosotros qué material debe de hacer para su edad. Comencé el proceso mediante el uso de plastilina, donde el niño construyera las vocales y consonantes para que las manipulara, tocara y observara. Con ello el niño adquiere la forma y al mismo tiempo el sonido de la letra que se le está realizando, que se le está enseñando.
Mediante el uso de videos se estimulará que el niño escuche e identifique las letras por su sonido y grafía. En internet hay maravilla de videos, maravilla de videos que ustedes pueden utilizar para que se adquiera este proceso. En el área de escritura, porque recordemos que el niño no sabía leer y no sabía escribir, no tenía una buena motricidad fina. El niño hacía las letras, bueno, ni letras, eran puros garabatos. No respetaba el renglón, ¿sí? Escribía hacia abajo o hacía las letras hacia abajo, todas chuecas, no había una dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo para que estimulara la motricidad fina y con ello el niño agarrara mejor el lápiz y lo manipulara mejor? Bueno, pues lanzamiento de aros, ensartado de tuercas y tornillos, copiar y transcribir textos, corrigiéndolo, no dejándolo que lo haga, no, corrigiéndolo, que el niño nos observe cómo hacemos la letra, porque para hacer la letra también tiene un proceso, ¿sí? Y los libros, el libro que yo utilizo de la Fiesta de las Letras, ahí el niño